Muchas gracias. Primero, una disculpa, hoy andaba súper afónico. Ya me tomé mi ibuprofeno, algo calientito, pero vamos a hacer el intento por darla lo más entendible posible. Disculpe si voy perdiendo un poquito la voz, pero bueno, vamos a platicar en los siguientes minutos. La verdad es que para mí es siempre un gusto estar aquí en estos webinars. Es la segunda vez que estoy con la Academia Mexicana de Geriatría y la verdad es que aparte de ver todo, perdón, aparte de ver toda la parte generalmente como lo vemos, ¿no? Proteína, macronutrimentos, calorías, nos olvidamos aparte de la importancia que tienen ciertos micronutrimentos, ¿no? Y que aparte vamos pues creando o generando algunas alteraciones importantes propias de la edad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, estos son mis conflictos de interés. Cabe mencionar que toda la información de esta charla está basada exclusivamente en la mejor evidencia actual científica disponible y, claro, con base a eh, opinión como profesional de la salud. Entonces, pues bueno, vamos a abordar algo muy importante. Generalmente, y esto es como un escenario cada vez más clásico, tenemos em, un síndrome geriátrico, es el deterioro cognitivo que nos puede originar alguna demencia o algún tipo de demencia, ¿no? Cada vez incluso es más frecuente la demencia vascular o bien la principal causa como es Alzheimer. Entonces, realmente no se sabía hasta hace algunos años, si ustedes a lo mejor revisan hace, no sé, 10 años más o menos, 8 años, realmente no se sabía qué tanta relación había entre nuestro estado de salud, perdón, nuestro estado de salud y la alimentación con el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Neurodegenerativas, que hay que recordar que son neurodegenerativas, ¿no? Entonces, em, generalmente nos preocupamos por llegar a lo mejor funcionales, con buena masa muscular, libre de enfermedad, pero ¿qué hacemos por el mantenimiento de nuestras funciones cognitivas, ¿no? Y que incluso, bueno, vamos a hablar un poquito de estos factores de riesgo bien importantes que casi el 50%, o sea, fíjense, en la actualidad se sabe que alrededor del 40% de estos factores de riesgo, específicamente por Alzheimer, porque es la principal causa de demencia, ¿no? 60 al 70% de los casos a nivel mundial. Entonces, vean esta cifra aparte, vamos a esperar en la parte epidemiológica que se triplique, ¿no? Entonces, muy probablemente vamos a tener adultos mayores o vamos a ser adultos mayores con algún grado, ¿no? De deterioro cognitivo o bien alguna enfermedad que nos cause alguna demencia. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo modificables? Miren, cabe mencionar, y esto es interesante que lo veamos, porque los determinantes del envejecimiento exitoso no solamente son la parte de salud funcional, o sea, buena masa muscular, buena funcionalidad, también es llegar a una vejez con buenas funciones cognitivas, obviamente. Y bueno, vean aquí, este es un análisis cualitativo muy interesante. Y vean, por ejemplo, es importante para un envejecimiento exitoso, de acuerdo a las diferentes cortes epidemiológicas, llegar con buena función física y libre de enfermedad, pero también conscientes, ¿no? Es decir, generalmente si tenemos algunos factores de riesgo en edades tempranas, muy probablemente eso nos esté refiriendo a qué tipo de demencias o enfermedades vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a silenciar Anchor, esto, gracias. Entonces, en el más o menos 2000, ¿qué fue este artículo? 2020, o sea, 3 años, el investigador Norton, no sé qué tiene ahí por prendido su micrófono, perdón, es que no puedo silenciarlos, pero si me ayudan, ahí estamos. No, Antonio. Eh, bueno, ¿qué hizo este investigador Norton? Describió que hay 7 factores de riesgo modificables, es decir, si diagnosticamos diabetes mellitus a edades tempranas, hipertensión a edades tempranas, obesidad, sedentarismo, depresión, fumar y poco entrenamiento mental. O sea, todos estos factores de riesgo, fíjense cómo ocupan prácticamente el 50% del riesgo, vaya, la carga para el desarrollo de este tipo de demencias. Entonces,
sin duda alguna, si nosotros nos podemos a pensar, bueno, genética, algunos, no sé, polimorfismos para otras enfermedades, pues es difícil a veces poderlos modificar, ¿no? Que aún así se podría a lo mejor modificar algo, pero en este caso, el 50% de estas cargas, ¿no? De factores de riesgo es bastante alto, o sea, podríamos prácticamente controlando algunos estilos de vida, disminuir este riesgo de demencia. Fíjense, es un artículo sumamente interesante. Lo publicaron en The Lancet en el 2020 y es justo un camino, digamos, de factores de riesgo para demencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, si a edades tempranas, como ya lo vimos ahorita y lo comentamos, si hay obesidad, diabetes, hipertensión, y algo bien interesante. Fíjense cómo en este artículo, que es justamente epidemiológico, mencionan que tener una escolaridad baja obviamente nos va a aumentar el riesgo para factores de demencia, ¿no? Entonces, realmente ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en edades ya tardías, si empezamos a fumar, si hay depresión, trastorno de depresión o ansiedad, poca actividad física y mental. Entonces, eso es, digamos, los factores de riesgo para adultos mayores alrededor, bueno, no adultos mayores, pero fíjense aquí, digamos a la edad de 50 años, más o menos. Entonces, es importante que consideremos esta parte. Ahora, ¿qué hay con la alimentación? Generalmente conocemos, y yo creo que todos ustedes conocen, la dieta de bueno, patrón de dieta mediterránea y la dieta DASH. Muy comunes, muy famosas, obviamente. Cada una tiene su prescripción. Una va enfocada, obviamente, a la salud cardiovascular, metabólica, como es la dieta mediterránea, y la otra para el control de la hipertensión. ¿Qué se caracterizan estas dietas? Que son muy altas en antioxidantes. ¿Cuáles? Pues bueno, algunos polifenoles, vitamina C, sobre todo calcio, en ese sentido, calcio, magnesio, em, algunos, digamos, pues sí, nutrimentos antiinflamatorios, específicamente el omega 3. Pero vean, por el contrario, se ha visto que una dieta tipo occidental, recordemos que una dieta tipo occidental es esta dieta típica americana, rica en azúcares simples, ¿no? Comida rápida, sedentarismo y generalmente esto se ha visto que no solamente nos implica cambios metabólicos, digamos, a nivel, pues no sé, a nivel de órganos, páncreas, hígado y demás, sino que también a nivel cerebral, ¿no? Disminuye nuestra neuroplasticidad, hay disminución en la sensibilidad de la insulina a nivel cortical y por otra parte hay más inflamación de ciertas enzimas, bueno, citoquinas que ahorita vamos a revisar un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, vean, justo esto es bien interesante porque es una pirámide completamente al contrario. O sea, la dieta western o la dieta occidental, la base prácticamente son carbohidratos procesados, comida rápida, y comida obviamente alta en sodio, ¿no? Esto se ha asociado y se ha visto en la mayoría de los estudios a corto plazo que genera un aumento de estas interleucinas, ¿no? Sobre todo interleucina 6, interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, ¿qué es lo que causa? Lo que ya mencionamos, o sea, afecta la neuroplasticidad, hay más daño y muerte neuronal y hay adelgazamiento de la corteza cerebral. De por sí, nuestro envejecimiento normal va a adelgazar un poquito nuestra corteza cerebral. Si a esto le agregamos estos factores, prácticamente estamos aumentando un gran porcentaje para este desarrollo de enfermedades. Ahora, pues vámonos un poquito a la evidencia actual y quisiera presentarles, ahorita les enseñaba una diapositiva con diferentes patrones de dieta. Bueno, hace más o menos 8 años, 8 o 10 años, se creó un patrón de dieta que va combinada con, digamos, las características de la dieta mediterránea y la dieta DASH. Entonces, justo el año pasado publicamos este artículo de revisión junto con el doctor Alonso Romo y el doctor Enrique Cervantes. Y la realidad es que cuando nosotros investigamos este tema del patrón de dieta MIND, solamente encontramos 4 estudios observacionales, o sea, en todo el mundo. Y obviamente estudios observacionales a largo plazo. Pero hasta ahorita sabemos que este tipo de patrón de dieta reúne características de la dieta mediterránea, que son prácticamente todos los antioxidantes y todas las vitaminas y minerales de la dieta DASH. Entonces, ¿qué se caracteriza? Fíjense, bueno, ahí no, perdón, no voy a leer en este caso Mediterráneo DASH, pero fíjense la dieta MIND. O sea, tenemos que consumir un alto, pues, número de vegetales verdes. Ahorita vamos a ver
qué tanto a la semana para cumplir con el score, nueces o almendras, frutos rojos, frijoles o lentejas, que eso sin duda alguna en México tenemos una gran ventaja, granos enteros, pescado, huevo, aceite de oliva y vino tinto, ¿no? Recuerden, con moderación, 1 a 2 copas por comida. Bajo consumo de carnes rojas, que eso es interesante, mantequilla prácticamente nula, así como margarina, quesos tampoco, azúcares y comida rápida. Entonces, prácticamente es una dieta, digamos, quisiera decir como mediterránea, pero sí quitando bastantes carbohidratos, ¿no? Un poquito como los carbohidratos inflamatorios. Ahora, ¿qué hicimos en esta revisión en la literatura? Fíjense, el doctor Morris y colaboradores, él justo publicó estas dos cortes, que es una corte de envejecimiento y memoria en Chicago, duró 10 años. O sea, fíjense qué interesante porque justo lo publicó en el 2015, o sea, este estudio empezaba en el 2005 y lo siguieron por 10 años para evaluar la asociación que existe entre este patrón de dieta. Obviamente, pues no se le denominaba así, simplemente crearon esta combinación de antioxidantes y entonces lo asociaron con el desenlace. Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre ello. Miren, si ustedes se fijan, la mayoría tenemos evidencia que hay disminución en el riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? O en incluso algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, que han tenido algunos estudios y algunos otros con EBC que, bueno, no han tenido muy buenos resultados, ¿no? En este sentido, fíjense, en personas sanas, que les voy a platicar un poquito más de la Corte de Memoria y Envejecimiento de Chicago, ¿qué hicieron? Lo siguieron desde 2003, perdónenme, a 2014. Entonces, las personas que iniciaron en este estudio de corte, recuerden que el estudio de corte es un seguimiento de un grupo de personas con características similares a lo largo del tiempo, para ver un desenlace. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Ver la asociación que existía entre, perdónenme, estos tres patrones de dieta, DASH, Mediterránea y MIND, sobre las escalas de medición para funciones cognitivas, ¿no? O sea, se medía declive cognitivo y disminución en la memoria. Ahora, esto está muy interesante porque para mí es más objetivo. O sea, en lugar de a lo mejor combinar ciertos alimentos o solamente decir aumente el consumo de estos alimentos, ¿no? Tenemos un score para seguir exactamente la dieta MACD. O sea, ven aquí, por ejemplo, me voy a centrar, déjenme ver si tengo aquí señalador. Sí. Perdón que casi no uso el... a ver, bueno, creo que aquí tengo. No, está bien. Bien. Fíjense, generalmente se le da un punto a cada uno de estos alimentos que son justo la clave, ¿no? Para dieta MIND. O sea, necesitamos comer más de 3 días a la semana granos enteros. Vegetales de hoja verde prácticamente 6 días a la semana. Otros vegetales, sobre todo tubérculos y algunos otros vegetales, un día a la semana, ¿no? Berries, específicamente frutos rojos, 2 días a la semana. Eh, lo que son carnes rojas, incluso productos derivados, menos de 4 veces a la semana. Más de una vez a la semana pescado, sobre todo recuerden pescados grasos. Pollo 2 veces a la semana. Fíjense, frijoles, que obviamente tenemos variedad de frijoles aquí en México. O sea, la verdad es que podríamos incluso aprovechar esta parte. Nueces más de 5 veces a la semana y bueno, todo lo demás que ven ahí, ¿no? O sea, evitar comida chatarra, comida, bueno, específicamente frita, usar fuente de aceite de oliva, que es parte de la dieta mediterránea, nada de margarina ni mantequilla. Esto es lo que no me gusta, que eso es menos de una a la semana. La verdad es que, pues bueno, son factores que se han asociado en ese sentido, ¿no? Pero podríamos incluso 1 copa al día, que eso es lo diferente de la dieta mediterránea. Ustedes saben que generalmente son 300 mililitros para hombre, 150 para mujer. Entonces, esto de manera general es 1 copa de vino tinto y ahora también, depende de la uva, podría ser incluso diferentes, pues quizá dosis de antioxidante, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hizo el doctor Morris y colaboradores fue darle bueno, estratificar en tertiles de consumo a cada uno de los grupos, ¿no? Recordemos que el tertil más alto es justo los pacientes, bueno, las personas que se adhirieron más a este patrón de dieta. O sea, vean aquí, por ejemplo, el tertil 3 tenía un score de dieta mediterránea entre 8 a 12. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a ir a este análisis multivariado que a veces nos da un poquito
pues miedo, temor, poderlo, pues ahora sí que leer y interpretar, ¿no? Pero recuerden que siempre nos vamos a ir al último análisis, ¿no? Es decir, al análisis multivariado, donde se ajustan por diferentes variables confusoras. Es decir, lo que se está viendo aquí es que justo seguir un patrón de dieta mediterránea, perdón, un patrón de dieta MIND, en ese sentido tenemos un hazard ratio menor a uno, o sea, esto implica protección, ¿no? ¿Cuánto es lo equivalente? 52% menos probabilidad en la incidencia de enfermedad de Alzheimer. Es bastante, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, alguna, digamos, asociación de la dieta, ¿no? O de ciertos alimentos con cáncer, prácticamente tenemos una carga de 5%, 10%, o sea, que disminuye, por ejemplo, frutas y verduras, y algunos alimentos pueden aumentar máximo 30%, ¿no? Como es el alcohol. Si nosotros tenemos un patrón de dieta que nos está prácticamente disminuyendo en gran porcentaje la incidencia por Alzheimer, está bastante bien, ¿no? Eso independientemente de comorbilidades, sexo, edad, estado nutricional, que eso también es importante, y del consumo. Entonces, la verdad es que está bastante bien y resulta bastante prometedor. Como les digo, cuando nosotros publicamos este estudio el año pasado, prácticamente había esos 4 estudios de corte y estaba registrado el primer ensayo clínico, que duró justo 3 años. Entonces, la verdad es que estamos justo, este artículo lo estábamos esperando con gran ansia porque lo publicaron, fíjese, el 17 de agosto de este año. Fue un ensayo clínico aleatorizado, específicamente con la dieta MIND, fíjense, está publicado en el New England, específicamente para la prevención de deterioro cognitivo en adultos mayores. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en estos resultados y en este análisis? Prácticamente no hay diferencias. O sea, bueno, cabe mencionar que aparte, vean aquí, o sea, los pacientes que ya incluyeron, obviamente, tenían que tener algún grado de deterioro cognitivo, ¿no? En algunas de las funciones, vean ahí, por ejemplo, en memoria, perdón ustedes, algunas, bueno, funciones cognitivas complejas. Entonces, ¿qué es lo que vieron aquí? Prácticamente no hay diferencia entre una dieta mediterránea, ¿no? Bueno, la dieta control a la dieta mind. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos pone, obviamente, en contexto que la dieta mind es preventiva, no curativa. O sea, y esto tiene mucha lógica. Obviamente, si nosotros, imagínense, para un paciente adulto mayor que está desnutrido, que tiene demencia, que tiene a lo mejor, no sé, un bajo consumo de calorías, muy probablemente con consumir lo necesario, o sea, de calorías y de frutas, verduras, todos los alimentos que vimos ahorita, no sea lo suficiente, ¿no? Obviamente tendríamos que dar dosis mucho más altas. Entonces, esto nos queda claro que si nosotros queremos prevenir, obviamente tendríamos que empezar de ya para alimentarnos con este tipo de antioxidantes. Pero muy probablemente no nos va a servir para la parte curativa, ¿no? Y eso, pues bueno, la realidad es que está bastante bien que hayan publicado estos resultados porque entonces podríamos emplear algunos otros tratamientos o intervenciones para poder mejorar o incluso compensar un poquito este declive. Ahora, ¿qué micronutrimentos van a ser esenciales en una persona adulta mayor, específicamente para funciones cognitivas? Fíjense, la verdad es que esto es muy interesante porque cada vez hay más evidencia. Es un artículo, para empezar, muy interesante. Fíjense, asociaron, más bien correlacionaron, porque fue un estudio transversal, correlacionaron los diferentes antioxidantes, van ahí todos los minerales, vitaminas, imagínense qué costoso, ¿no? En ese sentido, para los diferentes, bueno, la escala de función cognitiva, ¿no? Porque esto si no, no lo diferenciaron por funciones cognitivas. Perdón. Mm, ¿Qué es lo que vemos en esta R cuadrada? Nos vamos a ir generalmente a la R cuadrada que tenga más de 0.6, generalmente es una buena correlación, y claro, evaluando el valor de P. Entonces, van ahí como manganeso, ¿no? Se asoció con mejor mantenimiento de las funciones cognitivas. Vean, por ejemplo, magnesio, manganeso. Ah, bueno, pues justo los que les puse aquí, ¿no? Vitamina A, beta caroteno y alfa tocoferol. Entonces, esto solamente con las dosis o, digamos, concentraciones normales de los micronutrientes con las funciones cognitivas. Ahora, ¿qué tan fácil es en una persona adulta mayor, incluso una persona adulta, ¿no? Mantener estas concentraciones estables de todos estos antioxidantes y vitaminas? Generalmente no tenemos la posibilidad
de medir, por ejemplo, no sé, alguno, vitamina E, ¿no? Vitamina A, que puede resultar más difícil y bastante costoso. Generalmente damos por hecho que en ciertas condiciones podríamos necesitar más dosis, ¿no? Ahora, vean aquí, esto está también muy interesante. Este estudio sí lo estratificaron por las diferentes funciones cognitivas. Entonces, vean cómo evaluaron memoria, lenguaje, escala de función cognitiva general. Y algo interesante es que vean, ni digamos, productos o los cereales, bueno, cereales integrales, ¿no? Ni los vegetales, ni pan, pues de centeno, snack, nada de eso, se asoció con un mantenimiento de las funciones cognitivas. ¿Qué está muy interesante aquí? Y este es un punto a favor para el vino tinto. Entonces, fíjense cómo prácticamente hay dos alimentos que se asociaron con este mantenimiento de funciones cognitivas: las nueces y almendras, generalmente, bueno, todas las oleaginosas y el vino tinto. Entonces, pues un punto a favor, si queremos, obviamente, claro, con moderación, pero este resveratrol que tiene el vino tinto parece ser que, vean, o sea, en la mayoría de los modelos, ¿no? Si no es que en todos, fueron estadísticamente significativos, incluso ajustando por variables confusoras, sexo, edad, comorbilidades. Entonces está bastante interesante. Ahora, cabe mencionar que, por ejemplo, los autores, ¿no? Principales mencionan, bueno, difícilmente la persona, bueno, cuando tomamos vino tinto, difícilmente lo consumimos solo, ¿no? Habría que preguntar con qué consumen el vino tinto las personas. O sea, generalmente mencionaban, bueno, es una población europea, entonces posiblemente lo acompañan con pescados o algunas nueces o algo así. Entonces, eso incluso puede ser una buena combinación, ¿no? Entonces, creo que es algo importante a tomar en cuenta cuando estamos consumiendo este tipo de bebidas. Ahora, fíjense, ¿qué tan fácil es suplementar a las personas adultas mayores para compensar o elevar las concentraciones? ¿A qué me refiero con esto? O sea, generalmente pensamos que en automático, bueno, no en automático, casi al instante, al suplementar algunos multivitamínicos, antioxidantes y demás, podemos ver podemos ver reflejado que se restaura. Quizá con la proteína o con la masa muscular, que aún así es incluso algo complejo y también crónico para una persona adulta mayor, ¿no? Sobre todo que tiene sarcopenia. Pero ven, aquí esto está muy interesante porque esto fue específicamente, fíjense, les dieron, bueno, ahí vienen las dosis. Es cierto, aquí no les puse las dosis. Vienen las concentraciones en esta tabla de todos los antioxidantes, ¿no? O sea, vean cómo es efectivo, obviamente, suplementar a dosis más alta vitamina E, betacarotenos, leucina, licopeno, etcétera. Todas esas vitaminas. O sea, ¿cuánto tiempo suplementaron? Esto no vieron cambios hasta después prácticamente de 6 meses. Entonces, generalmente vamos a tener una intervención a largo plazo, ¿no? Y obviamente no considerando la ingesta diaria recomendada de los adultos mayores. ¿Por qué? Fíjense, tenemos este tema del gap de los micronutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, ustedes recuerdan, las ingestas diarias recomendadas están diseñadas para diferentes grupos de edad, pero sanos, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos una persona adulta mayor desnutrida, generalmente con nuestro envejecimiento intestinal absorbemos menos calcio, 35% menos calcio, hierro también, no hay generalmente suficiente B12 y entonces, aunado a eso, ¿qué pasa con el envejecimiento? Tenemos anorexia, ¿no? Bueno, generalmente asociada al envejecimiento o a la sarcopenia, y aunado a eso, generalmente o no suplementamos o por el contrario sobresuplementamos muchos antioxidantes, ¿no? O cosas innecesarias, que la verdad, eso pudiera o no tener efecto, ¿no? O simplemente tener algún efecto importante en toxicidad renal o sobre todo hepática. Entonces, tenemos este gap donde las ingestas diarias recomendadas obviamente no están tomando estas características, como muchos de los estudios epidemiológicos. O sea, recuerden, están diseñadas para pacientes sanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, generalmente cabe mencionar que si nosotros suplementamos, o sea, en una persona adulta mayor, sin alguna enfermedad como demencia o incluso deterioro cognitivo, podemos mantener las concentraciones normales de todos estos antioxidantes. Ahora, fíjense, este es un estudio, bueno, la verdad es que, bueno, es un ensayo clínico doble ciego
y se comparó el placebo contra el multivitamínico. Está bastante interesante. ¿Qué fue lo que vieron aquí? Lo único que quiero presentarles es justo al final de la intervención en este ensayo clínico fue efectivo para aumentar estos niveles o estos biomarcadores. Está bastante, otra vez, nos está apoyando la suplementación a 6 meses, ¿no? Em, ¿Qué pasa con este estudio? Este es de los estudios más bonitos que se ha publicado en los últimos años. Se publicó en la Revista Internacional de Demencia de Alzheimer en el 2022. Fíjense, es una metodología bastante interesante. Es un ensayo clínico 2x2. Ahorita les explico un poquito de esta metodología. Perdónenme, una muestra bastante grande. Iba en la edad media, 73 años, con la desviación estándar. ¿Qué fue lo que hicieron este grupo de investigadores? Bueno, de igual manera, en este caso, como es un ensayo clínico, se les dio o se les comparó un multivitamínico, ¿no? Centrum Silver, específicamente considerando que tiene más dosis para las personas adultas mayores, y se evaluó con el extracto de cocoa. 500 miligramos de cocoa, flavonoides, que esto, bueno, digamos, hasta hace algunos años era como de los máximos antioxidantes para funciones cognitivas. Ahora, ¿qué pasa? Ambas intervenciones se compararon contra placebo y después cruzaron, ¿no? Eh, Algo interesante es que de igual manera evaluaron funciones cognitivas y sí hicieron diferentes escalas aunado al Z-score. Cuando nosotros evaluamos, ¿no? Y esto es de manera general, siempre que ustedes evalúen un ensayo clínico, eh, hay que revisar quizá, bueno, muy importante, la tabla basal, la tabla 1. Si ustedes ven aquí, los 4 grupos de pacientes, o sea, placebo contra multivitamínico y placebo contra extracto de cocoa, empezaron con características similares, ¿no? O sea, no hubo diferencia en, no sé, sexo, edad, características, o sea, ven todo en este sentido lo que evaluaron de funciones cognitivas, ¿no? Y entonces todos están muy similares. Uno no empieza con más ventaja que otro y eso nos permite entonces tomar resultados mucho más confiables. Ahora, ¿qué fue lo que vieron aquí? Fíjense, con el extracto de cocoa comparado con el placebo no hubo cambio. O sea, más bien, sí hubo cambio, pero no fue estadísticamente significativo entre una intervención u otra. ¿Qué fue lo interesante del multivitamínico? En este caso, fíjense, en el seguimiento, fue un ensayo clínico a 3 años, mostró cambios clínicamente y estadísticamente significativos. Este es otro, ¿no? Porque a veces podemos, por un tamaño de muestra muy grande, tener cambios estadísticamente significativos. Pero si nosotros vemos que clínicamente no es relevante, probablemente no tendría caso suplementar o, bueno, dar esa intervención. En este caso, aparte de ser estadísticamente significativo, también fue, bueno, estadísticamente y clínicamente relevante, ¿no? O sea, estamos manteniendo más esta escala global de cognición a los 3 años. O sea, estamos otra vez, ya no hablamos de 6 meses, sino hablamos ya de 3 años y un ensayo clínico, o sea, para personas adultas mayores que están teniendo o que inician con deterioro cognitivo. Está bastante interesante. Ahora, este es bueno, un gráfico que me encantó de este artículo porque justo les permitió estratificar para ver a qué pacientes o qué grupo de personas se benefician más de estos multivitamínicos, considerando estas características que mencionábamos, ¿no? Obviamente, los adultos mayores van a tener diferentes características. O sea, las personas de 70 años y más, sin duda alguna, hay que pensar en suplementar. O sea, eso es sí o sí. Los pacientes con IMS normal, porque recuerden, quizá ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero digamos, la grasa subcutánea, sobre todo creo grasa visceral, participa como un secuestrador de ciertos minerales, sobre todo calcio, hierro. Entonces, generalmente, si tenemos obesidad, pues hay menos absorción de ciertos minerales y quizá deficiencia de vitamina D. Mujeres, sin duda alguna, o sea, prácticamente estamos pensando desde años antes suplementar. Van a ser las más beneficiadas. También los que no tengan antecedentes, como ya mencionábamos, de estas enfermedades metabólicas, porque sin duda alguna va a tener, pues quizá ahí no el mismo efecto, ¿no? O disminuye el efecto. Entonces, vamos a llegar a algunas conclusiones muy puntuales. Después de ver esto, ya nos queda claro, bueno, espero que nos quede un poquito más claro. La verdad es que creo que la dieta Mind y este estado de suplementación que tenemos de ciertos antioxidantes y de vitaminas nos abre un gran campo para intervención y sobre todo para prevención, ¿no?
Incluso, bueno, este artículo que se publicó hace 2 años me parece muy interesante. La verdad es que yo no manejo nada microbiota, pero vean cómo incluso en un estado de disbiosis intestinal genera también un cerebro nada sano, ¿no? O sea, hay menos, todo lo que mencionamos, neuroplasticidad, hay menos sensibilidad a la insulina, disminución de la corteza, cognición y demás, ¿no? Vean aparte, pues, junto con la suplementación, específicamente cobre, manganeso, hierro, zinc, vitamina E, vitamina A, como vimos, y no en exceso el alcohol, una copa de vino tinto. Entonces, generalmente, perdón, este es como bueno, sería lo contrario, ¿no? O sea, la suplementación y no el vino en exceso. Vean aquí, prácticamente nos representa un gran escenario para la suplementación. Y ojo, no necesariamente megadosis, ¿no? Recuerden que muchos antioxidantes, cuando sobrepasamos cierta cantidad, se vuelven proinflamatorios. Pasa con el omega 3, pasa con la vitamina E, pasa con el omega 6. O sea, nuestro organismo cuenta con un complejo sistema de oxidantes y antioxidantes. Si nosotros metemos algunos antioxidantes a largo plazo y por dosis, digamos, muy altas, podríamos incluso alterar todo esta homeostasis, ¿no? Cabe mencionar, por ejemplo, incluso puede estar asociado a diferentes tipos de cáncer, ¿no? O algunas otras enfermedades. Entonces, hay que tener cuidado con esto y vean, pues también ejercitar nuestras funciones cognitivas, que a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Quisiera nada más terminar con, primero, unos mensajes para llevar a casa. Primero, ya mencionamos y hemos platicado de la nutrición en los adultos mayores y generalmente nos vamos, como les digo, a los macronutrientes, cubrimos proteína, suplementamos muy bien módulos de proteína, etcétera. Pero se nos olvida también que los micronutrientes son bastante importantes, ¿no? Y que obviamente puede haber situaciones tan severas que nos causen deficiencia de complejo B, incluso deficiencia de hierro, pues bueno, ahora sí que más severa, deficiencia de vitamina D con algunas alteraciones, bueno, no es cierto, de masa ósea. Y específicamente tenemos ciertos estilos de vida o ciertas actividades en nuestra vida diaria que podríamos nosotros prácticamente mejorar o cambiar para mantenimiento de estas funciones cognitivas. ¿Cuáles son estos cambios o estas actividades? Pues prácticamente dietas ricas en antioxidantes, si nosotros queremos prevenir. Creo que esto es como muy, bueno, algo similar a las dietas antioxidantes para cáncer. Claro que participan diferentes antioxidantes y en este caso usar multivitamínicos es seguro y puede ayudarnos al mantenimiento de las funciones cognitivas. Y no solamente el mantenimiento, sino a restaurar bueno, tanto insuficiencias como deficiencias que pueda haber de cada uno de estos antioxidantes. Que les digo, la realidad es que es difícil medirlos. Eh, ¿Qué vamos a ver en este interesante tema? Ya hace unas semanas platicaron con la doctora Olga y les habló sobre neuronutrición. O sea, cada vez hay más información sobre este término interesante porque claro que podemos hacer algo por nuestro cerebro y mantener, obviamente, nuestras funciones cognitivas. ¿Qué pasa? Bueno, el estudio Cosmos nos demuestra que justo la suplementación es efectiva y tiene efectos positivos en el mantenimiento de estas funciones cognitivas, incluso ya iniciando este declive, ¿no? O este deterioro en los diferentes, pues, funciones cognitivas, si es que se evalúa por aparte o en la escala global. Otra cosa es importante, no es necesario megadosis, o sea, ¿cuándo usamos una megadosis? A lo mejor en inmunonutrición, o sea, imagínense antes de la cirugía, después, en ciertas situaciones, usamos antioxidantes a muy altas dosis. O sea, si la vitamina C es la dosis recomendada en hombres y mujeres es de 80 a 90 miligramos, quizá en una terapia intensiva o en un paciente oncológico quirúrgico podríamos llegar a dar hasta 200, 500 miligramos o 1 gramo. Esto no es necesario en el tema de neuronutrición, pero sí elevar las dosis, ¿no? Obviamente considerando que vamos a disminuir y bueno, alguna absorción de ciertos minerales antioxidantes y que aparte probablemente lo que menos vamos a consumir son ciertos alimentos que van a ser nutritivos, o sea, llámese proteínas, obviamente cierto tipo de frutas, ¿no? Generalmente si nosotros evaluamos muy bien a nuestra persona adulta mayor, a nuestro paciente, va a comer una fruta o dos frutas que es la que le gusta, ¿no? Obviamente dejan de tener cierta tolerancia a, pues, alimentos
que son ricos en antioxidantes como el omega 3, pescado, y pues generalmente no es algo que consuman. Y otra cosa importante es que vamos a tener, aunado nuestra disminución de la función renal, que empieza a los 40 años, una menor activación de la vitamina D. Entonces, prácticamente tendríamos que suplementarnos y que estar checando, que eso sí lo podremos evaluar, vitamina D y la vitamina B12. Eso sin duda alguna, una vez al año, al menos en las personas adultas mayores, más si tenemos factores de riesgo. Ah. Esto siempre lo voy a mencionar porque esta imagen la tomé del Instituto Nacional de Geriatría y entonces, así como la medicina ha tenido una geriatrización de hace varios años, la nutrición también es importante que se haga o que favorezca a esta, bueno, geriatrización de la nutrición mediante la investigación y mediante estas prácticas, ¿no? Que acabamos justo de mencionar, basado en la evidencia científica. ¿A qué me refiero con esto? No podemos tratar igual, obviamente, a una persona joven, bueno, perdón, a un adulto joven, llámese 20, 30 años, que generalmente hay mayor pues, reposición de ciertos tejidos, sobre todo masa muscular, nos ayuda mucho la edad, ¿no? Y obviamente un paciente, incluso un paciente con cáncer, ¿no? Que está con 20 años, 30 años, a una persona adulta mayor con cáncer, díganme, ¿quién va a tener más alteraciones, ¿no? Entonces, lamentablemente, a nivel mundial, solamente menos del 10%, o alrededor del 8%, si mal no recuerdo, de los protocolos de investigación a nivel mundial están diseñados exclusivamente para adultos mayores. Esto está tristísimo, ¿no? Porque justo un factor de riesgo, perdón, un factor de exclusión para la mayoría de los protocolos es edad mayor a 60 años, porque la edad, pues, es un factor modificador, ¿no? Una variable confusora. Pero entonces estamos tratando a las personas adultas mayores que vemos en consultorio, que vemos hospitalizadas, como adultos, ¿no? Y que generalmente, no me dejarán mentir, bueno, en una terapia intensiva, prácticamente el adulto mayor pierde 1 kilogramo o puede llegar a perder 1 kilogramo de masa muscular por día, ¿no? A diferencia del adulto joven que a lo mejor es en una semana. Entonces, sin duda alguna, bueno, si es de su interés hacer investigación, hay que hacer también esta, bueno, en lugar de excluirlos, hacer esta estratificación. ¿Qué va a pasar con las personas jóvenes y qué va a pasar con los adultos mayores? Sin duda alguna, tendríamos que considerar esta parte. Bueno, creo que estamos muy bien en tiempo. Ya después de esto, quisiera nada más despedirme, agradecerles su atención, discúlpeme lo ronco, y les dejo mis redes sociales. Medical Nutrition está diseñada para pacientes de manera general, nutrición clínica en general, y bueno, aquí están los perfiles de ResearchGate. Pueden ahí descargar todos los, bueno, los artículos que he publicado y mi correo de contacto. Muchísimas gracias por su atención. Nos queda exactamente buen tiempo para algunos comentarios, dudas y demás. Gracias. Agradecerle, doctor, una ponencia, muchas felicitaciones están mandando acá por el chat. Y hay algunas preguntas. Viendo la primera pregunta, es si en los paraclínicos los niveles de vitaminas se encuentran en parámetros normales, ¿es recomendable la suplementación de los nutrientes, de micronutrientes en personas mayores? La verdad es que no tendría razón de ser. Ahora, como les mencioné, es difícil que evaluemos concentraciones de todos los micronutrientes. La realidad es que lo más accesible es B12 y vitamina D. Y bueno, quizá una cinética de hierro, ¿no? La realidad es que incluso ustedes saben, si suplementamos hierro, cuando los niveles de hierro están normales, podemos causar, digamos, ocasionar, sería la palabra, alteraciones hepáticas importantes, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la vitamina D? Si está a niveles normales, pues prácticamente podríamos dar dosis basales, o sea, 600, 800 unidades, pero muy probablemente si tenemos deficiencia o insuficiencia de vitamina D, tengamos que dar dosis bastante altas, ¿no? Pasa lo mismo con complejo B, bueno, específicamente B12. Y entonces los demás es difícil que lo podamos medir. Damos por hecho que una persona, como les digo, con estas características, quizá diabetes a largo plazo, sarcopenia, pacientes adultos mayores que tengan alteración de la anatomía intestinal, o sea, intestino corto, bypass, que cada vez, pues bueno, es un poco más frecuente que también haya adultos mayores con bypass o alguna cirugía bariátrica o alguna otra enfermedad de mala absorción, ¿no? Llámese Crohn's. Entonces, ahí yo pensaría suplementar sin duda alguna.
quizá dosis más altas. Pero si es una persona adulta mayor sana, prácticamente váyanse a un multivitamínico, vean el estudio de Cosmos, Centrum Silver, y prácticamente tuvo resultados clínicamente favorables en el mantenimiento de estas funciones cognitivas. Muchas gracias, doctor. Y, y se me viene a la mente también en la práctica recomendación que por amigos de suplementar con magnesio. Y precisamente era el nutriente que, pues, de acuerdo con lo que platica. Doctor, preguntan específicamente, ¿qué opina del uso del aceite de coco comestible para mejorar concentración y memoria? La verdad es que fíjense que siempre me hacen esa pregunta. Bueno, solo pues, he expuesto 3 ocasiones esta charla. Es interesante el aceite de coco. Eh, Se publicó en el 2019, si mal no recuerdo, en la revista de Circulation, una revisión sistemática y metaanálisis de los aceites tropicales, específicamente aceite de coco, sobre el perfil lipídico, ¿no? En personas, bueno, con antecedentes cardiovasculares, si mal no recuerdo. ¿Qué fue lo que vieron ahí? Sí tiene un efecto en disminución de HDL, pero aumenta considerablemente el colesterol LDL. Entonces, muy probablemente tendríamos que seleccionar a aquellos pacientes que se van a favorecer de un aceite de coco. O sea, darles que no se casen con un solo aceite para quizá cocinar o comer diario, ¿no? La combinación, o sea, aceite de aguacate, aceite de coco, porque recordemos que los aceites tropicales, pues es una grasa saturada, pero de cadena corta, o sea, nos da energía rápida, ¿no? Entonces, probablemente podría ser de ayuda para cuando tenemos algún adulto mayor, pues frágil, algún adulto mayor que esté en rehabilitación, por ejemplo, post-CVC o fractura, ¿no? De cadera, pues nos va a ayudar quizá, pero tener cuidado si el paciente tiene un perfil lipídico alterado, sobre todo el LDL. Ustedes saben que la parte, pues ahora sí, en cuanto a asociación de algunos eventos adversos cardiovasculares, es el que más está pues considerado y asociado. Entonces, yo diría con moderación y obviamente no usarlo para cocinar, ¿no? Y tenemos todavía pacientes que lo usan así que para cocinar el huevo de la mañana, al café le agregan, o sea, yo creo que no habría sentido en ese contexto de usarlo solo como un aceite exclusivo. Les digo, traten de combinarlo, ¿no? En ese, bueno, más si queremos aumentar HDL, pero ojo, también aumenta LDL. Entonces, no sería recomendado en pacientes dislipidémicos como, bueno, ya una pequeñita clase, pero está muy interesante ese artículo. Si mal no recuerdo, Circulation 2019, si no escríbanme, con mucho gusto se los paso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y pues una pregunta que ya más o menos fue contestada. Sería que vamos a hablar de nombres comerciales, ya platicó de algunos, y por cuánto tiempo lo recomendaría. Fíjense, otra vez, esto es bien interesante, o sea, estamos usando una terapia médico-nutricional. Si vamos a dar una intervención con multivitamínicos, tenemos que generar, bueno, cierta dosis y obviamente, como ahorita mencionaron, el tiempo. ¿Qué fue lo que vimos en la mayoría de los ensayos clínicos? Desde 6 meses, vean el ensayo de Cosmos, ¿no? Hasta 3 años. Si nosotros queremos realmente ver un efecto clínicamente relevante, o sea, un mes de suplementación, 6 meses incluso, no nos va a servir de mucho, ¿no? Eh, Puede ser incluso un multivitamínico o algunos antioxidantes, ¿no? Si los encuentran aparte, que se pueda mantener a largo plazo. Yo diría, pues toda nuestra vida, ¿no? O sea, hay como ciertos antioxidantes que deberíamos consumir todos, ya sea de manera natural o bien suplementarlos si es que es el caso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y específicamente ahorita estaba platicando acerca de los vinos, Ajá. las uvas. Específicamente, ¿hay alguna de la predilección que se recomienda? La verdad es que no me he puesto a investigar como más a fondo. También bueno, esa pregunta o ese cuestionamiento ya me lo han hecho. Yo pensaría que sí tiene que ver el tipo de uva, fermentación, etcétera. O sea, lo que estamos aquí quizá, bueno, si mal no recuerdo, por lo que bueno, habíamos comentado en una sesión, a lo mejor como Pinot Noir, ¿no? Creo que sería la más alta en antioxidantes, específicamente resveratrol. Y bueno, pues obviamente entre más dulces sean,
o más afrutados, probablemente no sea, vaya, con tanto contenido o menos fermentado. La verdad es que habría, yo creo que investigarlo y hacer también pues una recomendación con base a la evidencia, ¿no? Para, ahora sí que nos vamos a tomar nuestro vino tinto, saber cuáles van a ser las mejores. Si nos vamos a tomar algo de alcohol y resveratrol, pues tratar que sea el mejor, pues el mejor vino o la mejor uva disponible con antioxidantes, ¿no? En ese sentido, pero creo que es un tema también interesante, habrá que evaluarlo más a fondo, ¿no? Si alguien tiene el dato, con mucho, pues bueno, se los agradecería. Si mal no recuerdo en esta sesión, Pinot Noir y alguna otra uva que no recuerdo ahorita el nombre, pero sí, uvas como más, ¿cómo decirlo? Más concentradas, ¿no? Bueno, vinos más concentrados. Muy bien. Y nada más, doctor, para hacer el reforzamiento, yo hablaba ahorita del magnesio Ujú. y platicábamos que a menos de que haya una deficiencia, la pregunta es, ¿cómo recomendaría complementar el magnesio? Fíjense que el magnesio, bueno, generalmente la forma de citrato de magnesio se absorbe mejor, ¿no? A nivel intestinal, bueno, sobre todo en personas adultas mayores. Es a veces complicado obtener esta forma de citrato y generalmente, si mal no recuerdo, tenemos carbonato, ¿no? Sí, de magnesio. Entonces, en personas a lo mejor con alteraciones intestinales podría no ser lo más recomendado. La verdad es que tendríamos también que buscar solamente en estos casos, ¿no? De pacientes que tengan mala absorción, cambiar a citrato de magnesio cuando no nos sea efectivo la suplementación, pues, con la forma, si mal no recuerdo, es carbonato, ¿no? De magnesio. Entonces, pues yo creo que eso tendríamos que hacerlo. Ahora, cabe mencionar el magnesio, ahorita que lo mencionas, podríamos incluso sobresuplementar para algunas enfermedades, pues, metabólicas y demás. La verdad es que no hay bastante, bueno, no hay evidencia contundente que mejore pues ciertos, digamos, contextos o situaciones en enfermedades metabólicas. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Quizá cuando hay mala absorción, cuando tenemos obviamente deficiencia de magnesio, y hay que ver cuál es pues la causa en ese sentido. Recuerden que incluso el magnesio es cofactor para la entrada de calcio a la célula. Entonces, si nosotros reponemos, por ejemplo, calcio, bueno, no reponemos, si estamos suplementando calcio a dosis altas, pues vamos a ver una disminución en magnesio a nivel sérico, digamos, algo relevante. Entonces, consideren que cuando suplementen calcio, sobre todo en pacientes deficientes, tendríamos que suplementar también magnesio. Entonces, si se fijan, es como varios antioxidantes y pues minerales relacionados y que hace mucho sentido con el contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que quizá opinaría en ese sentido del magnesio. Doctor, pues le agradecemos enormemente la participación del día de hoy. Yo creo que se despejaron muchas dudas que surgieron y con la práctica diaria. Nada más, no me queda más que invitarlos a que continúen con las sesiones académicas todos los jueves a las 19 horas, hora de la Ciudad de México, y que invitarlos al canal de YouTube donde están las presentaciones, el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Geriatría. Y doctor, muy agradecido y muchas gracias. A mí es un gusto Tengan estar buena acá. noche. Y pues bueno, espero, les digo, si hay alguna otra duda o si gustan les paso los artículos y bueno, algún resumen de la presentación, con mucho gusto. La idea, obviamente, es dar a conocer y, digamos, una especie de divulgación científica de esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucho gusto, agradezco a la Academia Mexicana de Geriatría nuevamente por este espacio y esta invitación. Siempre es un placer estar acá. Y bueno, también al Laboratorio Helion, que sin duda alguna participó en esta ponencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada más la última invitación al podcast en las diferentes plataformas de salud y envejecimiento. Lo pueden encontrar en las diferentes plataformas. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.